Cuenta la historia que 6 hombres ciegos se encontraron por primera vez con un elefante. Cada uno reconoció una parte del animal. Uno agarró el colmillo y dijo, es una lanza. El otro agarró la trompa y dijo, es una serpiente. Otro que estaba en el costado dijo, es una gran pared. El que estaba en la pata dijo, no, es un árbol. El que estaba en la cola dijo, están todos equivocados, es una cuerda. Y el que estaba en la oreja dijo, para nada, es un ventilador. Ellos nunca consiguieron ponerse de acuerdo, pero al final, ¿qué es la verdad? Muy bienvenidos a Problemas Metafísicos. Hoy vamos a estar tratando un tema que hace muchísimo quería tratar y es la verdad. ¿Qué es la verdad? Así que si te gusta el tema, si te interesa, quédate porque va a estar muy interesante. Este video es la continuación del video anterior. Estuvimos hablando sobre la vida. Si no lo viste, te invito a que lo veas porque así no perdés el contexto. Hoy, en el video de hoy, vamos a estar tratando un tema muy profundo y muy polémico, que es la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo podemos saber qué es la verdad? En el video anterior también hablamos sobre la vida y dijimos que no tenemos cómo saber por qué estamos acá o para qué estamos acá. Y desde ahí todos los pensadores que se planteen el tema o las religiones van a intentar responderlo, van a intentar darnos un por qué o un para qué que nos dé sentido a nuestra vida. Porque parten del presupuesto de que la vida por sí sola no tiene un sentido y hay que darle un sentido, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el tema acá? Que a ciencia cierta, por así decirlo, de una forma irrefutable, no hay ninguna de esas teorías que sea considerada 100% verdad. Más allá de que para la persona que está en esa egrégora, para la persona que forma parte de ese grupo o de ese pensamiento, sea considerada una verdad. Y está perfecto. Ahora, en un debate sobre verdad, no puede ser planteado o presentado el argumento de a mí me parece que, yo creo que. Cuando nosotros hablamos de una conversación, de un debate en tonos más racionales, hay que cuidar mucho de cuál es el argumento. No puede ser yo creo que, yo pienso que, a mí me dijeron que, me enseñaron que, no. Tiene que ser un argumento que sea sostenible y que sea Tiene que ser un argumento que sea sostenible y que sea demostrable. Entonces, ¿cómo podemos saber qué es la verdad? ¿Cómo podemos definir qué es la verdad? ¿Cómo podemos decir que llegamos a una verdad? Y al final de cuentas, ¿qué es la verdad? Ortega y Gasset decía que la verdad es aquello que satisface a una necesidad intelectual. O sea, la verdad es aquello que satisface a una necesidad mía, de un pensamiento, una búsqueda mía. Parafraseando al autor, ¿no? Él decía que si yo necesito abrir una puerta, vamos a suponer la puerta de nuestra casa, necesitamos entrar a nuestra casa, necesitamos la llave de esa casa, ¿verdad? La llave de ese cerrojo, de esa puerta. Cualquier otra llave no me sirve, la llave, no sé, del portón, la llave de la casa del vecino, la llave de otra habitación, no me sirve, yo necesito la llave que abre esa cerradura. Entonces, en este pensamiento, en este razonamiento, la verdad sería la llave de esa cerradura. Yo tengo una situación, yo tengo un problema, yo tengo una inquietud, y lo que satisface a esa inquietud sería la verdad. Entonces decimos que si la verdad es aquello que satisface a una necesidad intelectual, entonces todo comienza ¿con qué? Con una inquietud. ¿Y qué es una inquietud? ¿Qué es la desorientación? Es cuando yo, ante una determinada problemática, reconozco y me confieso que no sé la respuesta o que no sé qué hacer o no sé por qué o no sé orientarme en determinada situación. Entonces me siento que desorientado. Al sentirme desorientado, busco una orientación, busco una respuesta, una verdad que me ayude a volver al estado de orientación al respecto de la situación que estoy viviendo. Entonces tenemos la siguiente cuestión. La orientación, o podríamos decir serenidad,
da paso a la curiosidad, o sea, a una determinada problemática, que da paso a una inquietud en querer resolverla, lo que lleva a una necesidad, el tengo que resolverlo. Y esa necesidad me lleva a la búsqueda de una verdad. Entonces, si yo no tengo algo que me genere una problemática, si yo no tengo algo que me genere una inquietud, una necesidad, yo no voy a ir en búsqueda de una verdad, ¿verdad? Porque no es parte de mí, porque yo no estoy necesitando la llave que abre la puerta de mi casa. Entonces no necesito encontrar la llave. Pero si yo necesito abrir la puerta y no tengo otra forma, voy a necesitar la llave. Entonces, esa es la diferencia, según el autor, de una necesidad mediata y una necesidad inmediata. La necesidad mediata es aquella que no es tan necesaria, no es tan urgente, es externa, es de afuera, es de los otros, es del entorno. Y no me influye, no me afecta, no me es trascendente. Ahora, una necesidad inmediata es aquella que sí o sí yo tengo que resolver. Para mí, esta cuestión es imprescindible, es importantísima que yo la resuelva. Yo tengo que resolverla, yo tengo que encontrar esa verdad. Esto para mí es inmediato. Esa necesidad es la que hace que la búsqueda por la verdad sea legítima, sea auténtica. ¿Por qué? Porque si yo estoy en búsqueda de una verdad, ¿no? De un conocimiento, lo que sea, pero no es una necesidad inmediata, no es algo auténtico, legítimo mío, no voy a ser tan caprichoso o tan esforzado o tan entregado a esa búsqueda, ¿verdad? Cualquier cosita que pueda dar una sensación de satisfacción ya me alcanza. Es por ejemplo cuando estamos estudiando para una materia, ¿no? Para una asignatura en la cual no tenemos mucho interés. Estudiamos así nomás. Estudiamos por arriba. ¿Tá? Y bueno, tal que sé. Pero cuando nos interesa el tema o cuando nos interesa la asignatura, buscamos, nos informamos, pesquisamos, hacemos resumen, hacemos esto, hacemos aquello. Buscamos eh, absorber la mayor parte de ese conocimiento porque a nosotros nos interesa. Entonces, para Ortega y Gasset, en este pensamiento, la verdad, ella tiene que ser producto de una necesidad inmediata. Si nosotros estamos en búsqueda de algo, si nosotros estamos en búsqueda de un conocimiento o de alguna cosa que nos hace falta, que sea algo propio, que sea algo inmediato, que sea algo personal, que tenga que ver con nosotros. Vamos a poner 3 ejemplos para ilustrar un poquito qué sería una necesidad inmediata. Es típico en la niñez, el niño, ante el mundo, desconoce y pregunta por todo. Se reconoce desorientado y busca una orientación. Eso es curiosidad. Sí, totalmente, ¿no? El niño, él está en un proceso de curiosidad, de querer descubrir todo, de querer preguntar todo, de querer saber todo. Y eso está muy bueno porque va generando en ellos un sentido crítico, ¿no? Desde la búsqueda de por qué los colores, por qué las cosas son así, o por qué, y muchas veces los padres no tienen paciencia para aguantarlo, porque hay que tener paciencia para aguantar un niño, pero esa búsqueda del niño es legítima. El niño se encuentra ante un universo que no conoce y necesita saber, necesita preguntar, necesita buscar la verdad. ¿Para qué? Para poder orientarse. Por eso, Nietzsche decía que el mayor o el último estado del hombre va a ser el niño, o sea, el volver a preguntar todo, el querer saber todo de vuelta, el querer estar en esa búsqueda, ¿no? El querer estar en esa búsqueda de saber todo, de comprender todo nuevamente, dejar las cosas que nosotros dimos por ya sabidas o por ya presupuestas o que son básicas y no necesitamos pensar en eso y adentrarnos en ese universo desconocido. También es típico en la adolescencia, el despertar sexual, por ejemplo, la revolución hormonal, un desequilibrio personal, la desorientación, la necesidad de conocernos, de sabernos.
Sí, en la adolescencia creo que todos pasamos por eso, ¿no? El descubrimiento de nuestra sexualidad, el descubrimiento del amor, cuando nos empieza a llamar la atención a alguien del liceo, de la escuela, y empezamos en esa búsqueda, ¿no? De descubrir qué es el amor y cómo puedo llamar la atención de, y cómo puedo hacer que me mire. ¿Cómo puedo hacer que vaya a una cita conmigo? Entonces, toda una búsqueda, ¿no? Buscar, saber cómo orientarme en esa situación. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad. Yo quiero que fulana sea mi novia. Yo quiero que fulano sea mi novio. Entonces, ¿qué hago? Voy y busco las maneras. O sea, es una necesidad inmediata. Es legítima. Y también es típico en la búsqueda de una profesión. ¿Qué carrera sigo? ¿Qué quiero ser de aquí en más? ¿A qué me dedico? ¿De qué forma me voy a sustentar y voy a cumplir mis sueños? Entonces, el estudio, la búsqueda por la profesión es importantísima y también es inmediata, porque ahí entran nuestros sueños, ahí entran nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestros querer, y hacen con que nosotros decidamos por una carrera u otra, o un trabajo u otro, dependiendo de a qué queremos llegar. Ahora, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos, ¿no? Si no hay una necesidad inmediata, una necesidad auténtica, una necesidad que viene de mí, de mi interior y que me impulsa, me mueve a llegar a donde yo quiero llegar, las respuestas van a pasar desapercibidas por adelante mío. Las respuestas van a pasar desapercibidas. ¿Por qué? Porque yo no estoy prestando atención de ellos. ¿Cuántas cosas pasan por delante de nuestros ojos en el día a día y nosotros no le damos bola porque estamos enfocados en algo o en alguien o en otra cosa? ¿Verdad? Así es la verdad. Cuando nosotros buscamos la verdad, la identificamos. Pero cuando nosotros no estamos buscando una determinada verdad, esa verdad, por más que sea algo que yo esté necesitando, ella va a pasar desapercibida ante mis ojos, ante mis sentidos, ante mi intelecto. Y pasa, ¿verdad? De todo al revés. Recién venía lo del ejemplo de la llave, cualquier cosa. Pero creo que va quedando bueno. Entonces, recapitulando hasta acá. Dijimos que teníamos, que todo comenzaba, ¿no? Con una curiosidad, con una am, inquietud en querer saber algo, en necesitar comprender algo, y eso nos lleva a que a una necesidad, a un menester. Ese menester, esa necesidad, lo que van a hacer es impulsarnos, darnos fuerza, darnos empuje para que podamos ir en búsqueda de una verdad. ¿Y cuál es la función de la verdad? Es devolvernos al estado de... ¿De qué? Mencionamos el ejemplo de la llave, ¿no? De cuando la persona está a la puerta de su casa queriendo entrar y necesita, no sé, vamos a dar un poco más de color, necesita ir al baño, ¿no? Y tiene que abrir la puerta. Entonces buscan la mochila, buscan el bolso, buscan los bolsillos, buscan todos lados dónde está la llave que abre la puerta y necesita encontrarla porque necesita ir al baño. Entonces esa búsqueda por la llave es una necesidad inmediata y eso es lo que hace que la búsqueda por la llave sea legítima. En otra situación en la que no hay tanto apuro o en la que la puerta ya está abierta, la llave es intrascendente. Puedo tener la llave en mi mano, no la necesito porque la puerta ya está abierta. Entonces la búsqueda por la llave sería impersonal, sería intrascendente, sería inauténtica. Y acá entra otra reflexión, ¿no? Muchas veces nosotros estamos buscando cosas que en realidad no necesitamos. Estamos buscando cosas que en realidad no son de nuestra inquietud, que no son de nuestra verdad. Simplemente nos dijeron que teníamos que buscar tal cosa, que teníamos que llegar a una determinada conclusión, que teníamos que hacer una determinada cosa, pero no es algo que genera parte, o sea, que forma parte de nuestro interior, de nuestra búsqueda personal. Entonces nos adentramos en viajes que no nos pertenecen, viajes que no son parte de nosotros. Podemos aprender un montón, podemos llegar a muchas conclusiones, adquirir muchos conocimientos, sí, totalmente. Pero si no hacemos que ese viaje sea parte de nosotros, es al pedo, realmente. Porque va a ser aburrido, va a ser un bodio. Es como que yo me metiera a estudiar, no sé,
física. O sea, no me gusta, no la entiendo, no la comprendo, no me interesa saber física. O peor aún, educación física. No. Entonces, para mí sería una tortura formar parte de una clase de educación física, porque a mí no me gusta, porque yo soy más sedentario, más de estudiar. Para la persona que le gusta la educación física, genial, está en su salsa, como dicen. Entonces es algo auténtico, es algo de él. Si nosotros estamos en búsqueda de algo, asegurémonos de que sea una búsqueda auténtica, de que sea parte de nosotros, de nuestro caminar, y no algo que hacemos porque los demás nos dicen, que no sea algo que hacemos porque el entorno nos dice, que no sea algo que hacemos porque simplemente necesitamos cumplir con eso. No, todo conocimiento es bueno, todo conocimiento aporta, todo conocimiento es necesario. Pero lo que hace que ese conocimiento entre en nosotros y de verdad se quede es que sea una búsqueda inmediata, una necesidad propia, auténtica. Es, por ejemplo, también el caso de los estudiantes, ¿no? En la escuela o en el liceo, cuando tienen que estudiar para una prueba, para un examen o lo que sea, estudian de memoria, la mayoría. Estudian de memoria, ¿para qué? Para aprobar la prueba. Al otro día de la prueba no se acuerdan un carajo de lo que estudiaron. Pasaron una semana, 2 semanas, un mes estudiando para la prueba, al otro día ya no se acuerdan de nada. ¿Por qué? Porque era una búsqueda inauténtica, muy bien, era algo inmediato, era algo, necesito salvar la prueba, pero es la prueba, es algo externo a mí, no forma parte de mí, la superé y ya está, me olvido de las cosas. Es diferente cuando estudiamos para adquirir un conocimiento para nosotros, ahí valoramos el conocimiento mucho más. Podemos decir que la verdad, ella tiene una misión de vida, como un, ¿cómo puedo decirlo? Como un ¿para qué? La verdad, ¿ella tiene un para qué? Sí, la verdad tiene un para qué. ¿Y cuál es ese para qué de la verdad? Es devolvernos al estado de orientación, de lo que hablamos. Si el para qué, o sea, la misión de vida de la verdad es devolvernos a nuestro estado de orientación, en realidad, entre tú y yo acá, hablando francamente, la verdad, ella no tiene que ser 100% verdad, a no ser que nuestra búsqueda auténtica, sea encontrar algo que sea 100% verdad. Pero si hablamos de un pensamiento filosófico, de un pensamiento teológico, por ejemplo, no tiene que ser 100% verdad, ¿tá? Pensemos en el ejemplo de las personas religiosas, de los teístas. La creencia, ella no necesita ser comprobada. La creencia, ella simplemente tiene que satisfacer una curiosidad o una necesidad intelectual. Entonces, no importa si es improbable la existencia de un Dios que creara todo, no importa si es improbable que Adán y Eva nacieran ya adultos en el jardín, en un paraíso, es improbable que todos los animales del mundo en un barco, pero que a un efecto teológico, a un efecto de satisfacer una necesidad, esa verdad, por más que sea improbable o por más que no sea verdad, es apta, es válida. ¿Por qué? Porque satisface un conocimiento. Son fichitas que vamos colocando en nuestra búsqueda intelectual. Es diferente a, por ejemplo, el caso de la ciencia, ¿no? La ciencia ya busca cosas que sean irrefutables, cosas que sean concretas, cosas que sean objetivas. Es la búsqueda de la ciencia. Pero es diferente también a la búsqueda personal de nosotros. Nosotros muchas veces no necesitamos algo que sea 100% irrefutable, algo que sea 100% concreto. Necesitamos algo que nos haga bien, que nos haga sentir bien, algo que nos llene, algo que nos dé sentido, algo que nos ayude a continuar. Esa verdad también es una verdad, también podemos decir que es una verdad y puede ser totalmente opuesto a la verdad del otro, puede ser totalmente opuesta a la verdad científica, puede ser totalmente opuesta a cualquier otro tipo de concepto de verdad, pero a mí me hace bien, a mí me ayuda. ¿Y quién me puede decir que eso es mentira? ¿Quién me puede decir que eso no es verdad? Si a mí me ayuda, si a mí me satisface una necesidad intelectual, si a mí me satisface, entonces para mí es verdad. Y ahí entra
un concepto, ¿no? Acá tengo mis apuntes. Uy. Y ahí entra otra visión del mundo, que es el perspectivismo. ¿Qué es el perspectivismo? Esa palabra difícil. Es el ejemplo con el que arrancamos el video. Cada hombre del cuentito del elefante, él va a describir al elefante según lo que tiene a su alcance, según las perspectivas que tiene a su alcance. Y todos ellos están diciendo una parte de la verdad. Todos ellos están diciendo una parte de la verdad. Todos ellos están interpretando la parte del elefante que tienen según sus conocimientos. Es verdad, para nosotros que conocemos un elefante, decimos un elefante no tiene nada que ver con una lanza, o con una serpiente, o con una pared, no, para nosotros capaz no tiene sentido, porque nosotros sabemos o creemos saber qué es un elefante, ¿verdad? Ahora, para ellos, que están cada uno en su mundo, cada uno en su perspectiva, es la verdad de cada uno de ellos. Y hay que respetarla. El que dice que el elefante es una lanza no puede juzgar al que dice que el elefante es una serpiente, porque ambos están teniendo que una parte de la verdad. No lo están viendo al elefante por completo. Cada uno está desde su propia perspectiva. Entonces, el perspectivismo considero yo que es la forma más honesta de ver el mundo. Porque si yo me baso mucho en un positivismo, en la búsqueda científica por el mundo, si yo me baso en un objetivismo, ¿no? En la parte racional, en un racionalismo excesivo, mi mente, mi intelecto, ¿no? Que es un QI bastante grande, pero mi intelecto no es capaz de comprender todo, de interpretar todo, de explicar todo. Hay cosas, hay límites, y eso pasa, por ejemplo, en la ciencia. Hay cosas que todavía la ciencia no consigue responder. Si yo me baso en un empirismo, si yo me baso en algo más sensorial, por así decirlo, en lo que yo vivo a través de mis sentidos, ya René Descartes decía que nuestros sentidos nos pueden engañar, que nuestros sentidos pueden ser falsos amigos, que van a darnos a sentir alguna cosa que en realidad no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, si ninguno de los extremos es 100% fiable, ¿con qué me puedo quedar? Con el perspectivismo, que es la suma de todo eso, la parte racional, la parte sensitiva, la parte espiritual, la parte emotiva, la parte, el arte, por ejemplo, entraría dentro de la parte emotiva, ¿no? El arte, la música, aquello que me transmite una obra, aquello que me transmite una música. Todo eso forma parte de mi realidad, todo eso forma parte de mi perspectiva del mundo, de mi, del equipaje que tengo para interpretar el mundo. Porque eso también es otro tema, que no entraba en los apuntes, pero es válido también decirlo. ¿De qué forma yo interpreto el mundo? ¿De qué forma yo interpreto el mundo? Cada persona, ella va a tener su perspectiva del mundo. Y ahí no entra racionalidad, ahí no entra objetividad, ahí no entra empirismo. Es la interpretación del mundo, la interpretación de la vida es 100% perspectivismo, porque cada persona lo va a tomar de una forma diferente. Desde aquellos que piensan que la vida es justa, aquellos que piensan que es injusta, aquellos que piensan que la vida es una cagada, aquellos que piensan que la vida es una oportunidad. O sea, cada uno va a definir, cada uno va a decir la vida es tal cosa. ¿A partir de qué? De su propia perspectiva, de sus vivencias, de los recuerdos que tenga, de las intenciones o intereses que tengan, de los proyectos que tenga. Aquella persona que está motivada, que es emprendedora, que va, que busca, que quiere hacer suceder, esa persona va a tener una visión quizás un poco más positiva de la vida. Aquella persona que está frustrada, aquella persona que no encuentra una salida, aquella persona que se encuentra perdida, desorientada, va a decir la vida es una cagada, ¿para qué carajo estoy acá? Entonces son diferentes perspectivas, pero la vida es todo eso. La vida tiene partes de desorientación en lo que decimos la vida es una mierda, y hay partes de la vida en la que decimos, pa, es una maravilla, estoy feliz, estoy pleno.
Y hay que aprender a comprender eso, hay que aprender a aceptar que la vida no es algo homogéneo, no es algo lineal, algo perfecto, algo absoluto. La vida tiene sus vaivenes, la vida tiene sus sube y bajas, la vida tiene sus momentos lindos y sus momentos feos, y hay que saber vivir en cada uno de ellos. Entonces el perspectivismo nos ayuda a eso, a tener una visión un poquito más amplia de la vida, ni tan racional, ni tan emocional, pero sí una visión un poquito más general, un poquito más perspectiva. ¿Por qué se da eso? Porque nuestra visión del mundo, nuestra visión de la vida, siempre va a estar influenciada por nuestra educación, por lo que nos enseñaron en nuestros primeros años de vida, ¿no? En la educación, así, en el liceo, etcétera, nuestra familia, los dogmas, los miedos, los tabúes de nuestra familia, todo eso nos va a ir siendo inculcado. ¿Y por qué decimos que la búsqueda por la verdad o la interpretación del mundo, de la vida, es perspectiva? ¿Por qué decimos que es subjetiva? ¿Qué es subjetivo? Es la diferencia, el opuesto a objetivo. Algo objetivo es algo concreto, punto. Subjetivo tiene que ver con toda nuestra carga personal, toda nuestra carga subjetiva, vamos a decir así. ¿Por qué decimos que la interpretación o la búsqueda por la verdad o el querer comprender el mundo, la vida, es subjetivo? Porque nuestra perspectiva, sí o sí, de una forma o de otra, va a estar influenciada. ¿Por qué? Por mi educación, por mi cultura, por mi época, por las ideologías que me inculcaron, por mis propias inquietudes y búsquedas personales. Entonces, nosotros somos productos de una época, somos productos de una cultura, somos producto de una historia que aconteció atrás de nosotros. Y nosotros estamos en un momento de la historia. Entonces no es lo mismo la mentalidad o la perspectiva de un hombre en la época de la Ilustración ahora, o del romanticismo ahora, o en la época del Paleolítico ahora. Es diferente, cambia totalmente la perspectiva, porque cambian también las inquietudes. Entonces, el comprender la vida, el comprender el mundo, el comprender la verdad, nos lleva a una búsqueda personal, a una búsqueda de nosotros, una búsqueda auténtica, a nosotros tomarnos el trabajo de ir y buscar cuál es la verdad para nosotros. Comenzar a cuestionar todas aquellas cosas que nos dijeron de un momento a otro. Es así, no lo podés pensar, no te sirve pensarlo, porque es así, siempre fue así, todos creemos que es así. Y nosotros simplemente hemos aceptado eso, porque todo el mundo piensa así, o porque todo el mundo cree eso, o porque para todos es así. Y no, justamente esa búsqueda auténtica es cuestionar todo lo que siempre nos dijeron que era incuestionable. Atrevernos a cruzar esa línea y entrar en la rebeldía ideológica, en la rebeldía intelectual, y ir en búsqueda de nuestra propia verdad. Y eso es un viaje de autoconocimiento, de autodescubrimiento, lo que implica muchas veces que tengamos que enfrentarnos con zonas de nosotros, con aspectos de nosotros y de nuestro entorno que no nos gustan mucho, que forman parte de una crisis existencial. Y justamente ir en búsqueda de una verdad implica sumergirse en una desorientación, sumergirse en una desorientación e navegar, surfar, ir en búsqueda de y correr el riesgo de ahogarse, totalmente, correr el riesgo de ahogarse. Por eso también es entendible que muchas personas no quieran pensar por sí mismos, ¿no? Es entendible que muchas personas no quieran pensar por sí mismos porque es arriesgado, porque es cansativo, porque exige que yo ponga de mí, que yo ponga energía, que yo ponga fuerza, que yo ponga dedicación, empeño. Porque cuando yo me meto, yo me sumerjo en el océano de la desorientación, si yo no continúo mi proceso, voy a naufragar, me voy a ahogar, voy a... ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es un vasto océano, es un océano
inmenso la desorientación. Y solamente llegamos a buen puerto haciendo una búsqueda auténtica, una búsqueda que de verdad tenga que ver con aquella necesidad, con aquella inquietud que yo tengo y me lleve a buscar esa verdad que me va a llevar a ese puerto seguro, que me va a llevar de vuelta a la orientación. Muy bien, esta fue nuestra primera reflexión al respecto de la verdad. Espero que te haya servido, que te haya gustado y pronto vamos a tener otra, vamos a estar profundizando mucho más al respecto de la verdad. Muy bien. Este próximo video va a ser sobre la sombra, que tiene que ver con nuestra verdad personal. Ya que estamos en este tema de la verdad, vamos a profundizar un poquito al respecto de la sombra. Te esperamos.